Deudas. Durante la partida es posible que un jugador no tenga suficientes oros, armas o diamantes para cumplir con un pago solicitado. En ese caso contrae una deuda obligatoria. ¿Cuándo se genera una deuda? Un jugador entra en deuda cuando no puede pagar, ya sea una multa al banco esclavista, que no puede pagarle a su rival tras perder un enfrentamiento, o un costo relacionado con reglas especiales como volver al punto de inicio y pagar 200 oros, etc. Reglas generales de deuda. La deuda solo se pagan con dados. Una vez adquirida, la deuda no puede saldarse con oros, armas ni diamantes. La única forma de pagar una deuda es devolviendo uno de tus dados a la caja del banco esclavista. Número 2. Elección del dado. El jugador elige qué dado entregar para saldar la deuda. Luego el jugador debe reubicar la ficha correspondiente a ese dado en uno de los tableros, lanzando su dado de 12 caras. El número indica a qué tablero entre 1 y 12 debe ser reubicada. La carta se puede insertar en cualquier parte de la columna para ser descubierta en un futuro. Consecuencias estratégicas. El jugador debe decidir estratégicamente qué dado sacrificar. Si el jugador decide entregar su dado de 12 caras de avance para saldar una deuda, debe considerar que ya no podrá recuperar este dado, ya que no tiene fichas en las columnas como el resto de los dados adicionales. Si tiene que reubicar una ficha, puede hacerlo con el dado de 20 lados siempre que el número obtenido sea entre 1 y 12. Si no, deberá repetir el lanzamiento hasta obtener un número dentro de ese rango. No puede utilizar el de otro jugador. Si el jugador decide entregar el dado de 20 caras de velocidad, seguirá avanzando con el de 12, por lo cual podrá ser alcanzado más fácilmente cuando un rival lo persiga para un enfrentamiento. Si el jugador pierde ambos dados de avance, el de 12 y el de 20, ya no podrá avanzar en el tablero. Tendrá que quedarse en el sitio donde se encuentra o en la calle esperando a que un jugador lo desafíe en un enfrentamiento. Si tiene que reubicar cartas, puede hacerlo con cualquier otro dado, pero limitándose a los dígitos de dicho dado. Por ejemplo, si solo tiene el de 6 lados, solo podrá reubicar fichas entre la columna 1 y 6. Si solo le queda el de oros de 2 dígitos, se tomará el primer dígito como referencia para la reubicación de las cartas. Deudas y eliminación. Si un jugador ya no tiene dado con el que puede pagar una deuda, queda eliminado del juego. Es fundamental mantener la mayor cantidad posible de dados. Todos los dados se pueden recuperar, excepto el de 12 lados con el que se inicia la partida, ya que no tiene cartas Illuminati en los mazos. Deudas por falta de recursos. El jugador deberá pagar con el recurso que se le indique. No se permite intercambiar su equivalencia por otro recurso. Si un jugador no tiene suficientes recursos y no alcanza a pagar, adquiere una deuda de los siguientes según sea el caso. Armas. Debe entregar todas las armas que tenga y además entra en deuda. Oros. Debe entregar todo el dinero que tenga y además entra en deuda. Diamantes. Debe entregar todos los que posea y además entra en deuda. Si un jugador entra en deuda con otro rival por cualquiera de estos recursos, en todos estos casos el banco esclavista salda la deuda del perdedor y le completa el pago faltante al jugador rival según sea el recurso solicitado, ya sean oros, armas o diamantes. Pero el jugador endeudado deberá devolver un dado al depósito y reubicar la carta correspondiente en el tablero como se explicó anteriormente. Si un jugador se queda sin ningún tipo de recurso y sin dados, queda fuera de la partida. ¿Cuándo se activan las reglas de deuda? La regla de deuda no se aplica al inicio del juego. Comienza a regir una vez que el jugador obtiene su primer dado adicional, cualquiera que no sea el de 12 caras inicial. Desde ese momento la regla se activa y se mantiene durante el resto del juego sin importar que haya perdido dados y se quede nuevamente solo con el dado inicial. Recomendaciones. Procura tener siempre recursos variados para evitar caer en deuda.
Puedes obtener más oros vendiendo armas o diamantes en un mercado negro, solo si ha sido descubierto. No se puede comprar armas o diamantes adicionales en el mercado negro, solo venderlos para obtener oros. Por tanto, la única forma de obtener armas y diamantes es descubriendo cartas Illuminati, mientras que los oros sí se pueden obtener en un mercado negro al vender recursos.